Buenas noches a todos, bienvenidas, bienvenides al stand número 602 del Instituto Cultural de la Provincia de Buenos Aires. A continuación vamos a tener la presentación del libro Antonio Di Benedetto, Diario de una agonía, de Juan Jacobo Bajarlia, organizada por la editorial Mil Botellas, con la presentación de Natalia Gelos y Ramón Tarbelia. También les invito a todos a visitar el stand con las más de 150 editoriales independientes, las distintas editoriales bonaerenses, las editoriales universitarias y también a visitar el espacio de infancias para los más chicos y las más chicas. Así que, sin más nada, a continuación lo dejo con ellos. Muchas gracias. Bueno, ¿se escucha bien ahí? Sí. ¿Sí? ¿Ahí? Ahí. Bien. Bueno, antes que nada, gracias por la invitación, por el espacio, a la gente de la provincia. Gracias a ustedes por la presencia y a Natalia por estar acá presentando este libro que ya tiene un par de meses, en verdad, en la editorial, pero bueno, creo que fue un buen motivo presentarlo acá en la feria y en este lugar, ¿sí? En este stand justamente que tiene que ver un poco con la editorial que tiene sede en La Plata y bueno, que es de la provincia. Voy a leer brevemente Natalia Gelos, sí, muy breve, algunos datos y sobre todo un dato que me interesa también para pensar por qué está acá, digamos, porque bueno, tiene que ver justamente con la figura, una de las figuras que está de alguna manera concentrando esta presencia. Ella es periodista y editora de la revista Crisis, es autora de los libros Criaturas Dispersas de la editorial Leteo y del libro Antonio Di Benedetto, periodista, que publicó por Capital Intelectual en 2011, y ese libro tiene mucho que ver justamente con el diario de una agonía, el libro de Juan Jacobo Bajarlia, el libro que estamos presentando acá, y justamente en un poco también el motivo por el cual ella está acá presente. Y eso es un poco también lo que íbamos a hablar, obviamente el libro Antonio Di Benedetto, Diario de una agonía, es el motivo de esta presentación, pero bueno, justamente era Natalia quien más podía articular con este libro de Mil Botellas. Le doy la palabra a Natalia, yo después voy a acotar algo y estaría bueno que ustedes después pregunten, ¿sí? Aprovechemos este espacio también para dialogar, que sea algo hablado. Quiero aclarar, están mirando mucho las fotos. Son fotos, quiero agradecerle a Primavera y a Gabriel, que son fotos que mandaron para hacer esta pequeña presentación. Bueno, ¿no? Algunas fotos las conocí ayer, obviamente está la tapa del libro, la contratapa, pero bueno, también eso quería agradecer porque en verdad hay algunas perlitas ahí que veo que están mirando con mucha atención. Bueno, igual pueden mirar y escuchar, así que eso es lo importante. Bueno, le doy la palabra a Natalia y seguimos hablando de este libro que es un poco el motivo de este encuentro. Bueno, buenas tardes a todos. Sí, vayan mirando las imágenes, total, acá no hay mucho para ver. Bueno, un poco como decía acá Ramón, a mí me impresionó mucho este libro porque cuando yo escribí el mío, o sea, no me gusta ser autorreferencial, pero realmente lo que me asombra es que hay muchas cosas que en ese momento yo había buscado a partir de hablar con un montón de personas que habían conocido a Di Benedetto, y Bajarlia era una de las voces que me habían quedado truncas porque él había muerto unos años antes de que yo hiciera la investigación. Entonces siempre realmente era alguien que había querido entrevistar, no pude por obvias razones, y entonces encontrarme con este libro es una manera de recuperar eso que me faltaba. Y no solo eso que me faltaba, sino también recuperar o confirmar un montón de cuestiones. Pensaba un poco en la película Big Fish, no sé si la vieron, y si no la vieron les voy a estar arruinando el final porque voy a contar algo de eso, pero hay un momento en que hay un velorio y aparecen un montón de personas que el papá del personaje había mencionado y que ahí se hacen presentes. Y al leer este libro a mí lo que me pasó fue un poco eso, ver un montón de situaciones que se contaban y que acá en los múltiples textos que componen el libro aparecen de toda la vida de Di Benedetto a través de la voz de Bajarlia. Entonces eso es como muy interesante. Es muy interesante además pensando en el momento en el que se pensó este libro originalmente, ¿no? En ese prólogo de Maturo, que es del 92, y en el libro, que si no recuerdo mal tenía una fecha, el 88, era 86, 88, ¿no?
Es en el 90 y pico que se iba a editar, ¿no? 90 y pico. Por una editorial bastante conocida en su momento. De hecho, yo leí, cuando me junté con Gabriel, leí las pruebas de Galera, es decir, el libro a punto de editarse, que después finalmente no se editó. Era el libro, faltaba 2 pasos para editarlo. Y fue el libro originalmente iba a salir a principios de los 90. ¿Sí? Ok. Bueno, otro libro más que lo rodea la idea de la espera, ¿no? Como Di Benedetto también. Y que en ese momento, cuando fue pensado, no había ocurrido el rescate de Di Benedetto que realmente pasó después también. O sea, cuando yo hice el libro, quien había rescatado muchísimo la figura era Jimena Nespolo. Ahora hablar de Di Benedetto es como, creo que ya no es esa espera de reconocimiento, que también es una de las ideas que atraviesa el libro. Ese es uno de los cambios quizá de época. Y el libro me parece como un gran aporte en eso, en pensarlo cómo se pensó en ese momento, cuando todavía abordar y hablar de Di Benedetto no era un lugar seguro, digamos, si se quiere. Entonces, bueno, ¿no? Por un lado, la idea esa de confirmar ciertas cuestiones de la vida de Di Benedetto, que se leen en el libro, no vamos a desarrollar demasiado eso. Y también es muy interesante cómo se cuentan esos últimos días de él. En especial hace foco en los últimos días de Di Benedetto. Y así que eso también es interesante. Después, bueno, íbamos a leer un poquito de ese diario que es hermoso, que él escribe. Y quería como apuntar o compartir un par de detalles que también me parecían como novedosos, que hablan un poco de esa época, de esa otra época. Por un lado, el intercambio de cartas, ¿no? De esta idea, más allá además de tener las voces de los 2 escritores, de esos 2 amigos, también es pensar en la espera que hay entre un texto y el otro que se hace presente. De un lado, en el que dicen, bueno, espero tu respuesta. Ahora quizás se nos hace como diferente la idea de que es algo como mucho más inmediato la respuesta de algo, pero acá hay una idea de espera de ese mensaje que está presente, del mismo modo que hay un modo de hacer periodismo que también asoma. Hay un momento en el que Bajarlía dice, por ejemplo, cuando Di Benedetto está internado, que se apuró para ir al diario para contar rápido que le habían dado el honoris causa en una universidad. Y esa idea de ese escritor que tiene que ir a la redacción para contar eso, como una idea de, bueno, se está muriendo mi amigo y de todos modos voy a agarrar a contar una nueva noticia, como un acto de justicia, me parecía como muy hermosa. Y además, bueno, asoman como escritores hay un mapa de escritores de esa época que también es como muy interesante. Habla de un joven Luis Guzmán que pregunta por Di Benedetto. Es un libro valiente también en el modo en el que, por ejemplo, manda al frente a los escritores que no querían hacerse cargo de aparecer pegados a Di Benedetto. Cuenta un poco también el mundo de la literatura y por qué uno aparece o no en ciertas charlas o en ciertos escritos. Entonces, en ese sentido me parece que también era jugado, y es interesante ver a ese Bajarlía tratando esas cuestiones a través de Di Benedetto y cómo se portaron con él. Y después hay otra cosa interesante que me parece también, bueno, por un lado el mundo de las editoriales de entonces y cómo se cuenta Sama a partir de la idea del dinero, que es otro de los temas que atraviesan el libro y que son interesantes. Y por el otro lado hay algo como cómico, porque eso no lo había escuchado nunca, y que tiene que ver con cuando Bajarlía le pide a Di Benedetto que le escriba un prólogo y Di Benedetto le dice que no. Y vos decís, pero ¿cómo le voy a decir que no? Pero era algo de ese momento, ¿no? También, que no sé si ahora está tan presente la idea de aceptar las críticas a la hora de escribir, y que se entendía por, bueno, una cosa es la amistad y otra cosa es la crítica literaria o la figura del escritor y qué decide hacer o qué no. Sí. Bueno, ahí a mí me llamó la atención eso, digamos, porque es un gesto muy genuino, muy sincero de Bajarlía, ¿no? De mostrar cómo su amigo, a quien él le presta toda su profesión, su tiempo, le dice que no, digamos, sí. y le dice medio como que le dice, bueno, que no está a la altura, digamos, ¿no? Como, bueno, es un gesto muy honesto, digamos, ¿no? Mostrar que tu amigo te está de alguna manera eludiendo escribir el prólogo. Sí. Eso a mí me pareció que, digamos, de
que también tiene que ver algo con el libro, que es una historia de una amistad también, ¿no? Es un libro de una amistad. Exacto. Eso me parece que es algo muy lindo, es muy palpable en el libro. Lo lees de punta a punta y te das cuenta que realmente eres un amigo, ¿no? Por el vínculo con la mujer de Di Benedetto, cómo pregunta por la mujer por los hijos de Bajarlía, la mujer de Bajarlía. Pero eso me parece también que es algo muy lindo de atravesar el libro, ¿no? Un libro de una amistad. Exactamente. De hecho, bueno, hay algo que tiene que ver más con la intuición. Digo, hay una cosa, yo digo que no lo podría explicar demasiado con fundamental más que por la intuición y por haber hablado con mucha gente, y está claro eso, que eran amigos y que hay muchísima humildad de parte de Bajarlía a la hora de expresar esa amistad sin decir él alababa mi obra, por ejemplo, que hay un montón de cosas que se ven, sino que se construyen después de que un autor muere. Todos son amigos, ¿no? También. Y realmente cómo separar quiénes eran realmente y quiénes no. Y está muy claro eso, y está claro también cuando Di Benedetto le pide ayuda cuando está en prisión y cómo él no duda y se arriesga a la hora de ir a defenderlo, por ejemplo, también. Yo lo que puedo decir es que habiendo hablado justamente con el resto de las personas con las que hablé y no pude hablar con él, y hay muchísimas cosas que coinciden y que por eso me parece como súper valioso. Además de eso, que como que lo que es más conmovedor es esa idea de amistad. Y en definitiva, y cuando termina eso, es un amigo que despide a otro en un mundo que le fue ingrato. Y hace como ese gesto y ese intento de recuperar esas palabras, y eso me parece hermoso. Bueno, eso eran como las cuestiones que quería compartir, que traía, que me parecían como que eran apasionantes del libro, que eso, que me parece que no es, además de que es una historia sobre una amistad y que es una voz con múltiples relatos desde las cartas, desde ese diario, hay poesía, bueno, es como tiene como múltiples lenguajes, pero además de eso me parece que es muy interesante porque hay algo que tiene que ver con temas que hoy por ahí los tenemos pendientes, como el tema de la economía y la literatura y cómo se negocian ciertas cuestiones, esos nombres de las editoriales grandes y las pequeñas y cómo se manejaban en ese momento, cómo se manejan ahora, que me parece súper interesante. Incluso también aparece mucho, bueno, eso quizá más para los que estamos en el mundillo literario, muchos personajes, ¿no? Conocidos por Rú aparecen, ¿no? Digo, aparece, bueno, ahora me estoy olvidando algunos nombres, pero figuras muy importantes, digamos, ¿no? También es un libro, y ahí también lo rescato, a Bajarlía, digamos, y a la intención de escribir este libro. Es un libro también toma un pequeño fragmento de la historia de la literatura argentina también, ¿no? Eso me parece interesante. Para quienes, no solamente para quien investiga, digamos, a Di Benedetto, bueno, no, sino me parece que también es un libro de un fragmento de la literatura argentina, ¿no? De la historia de la literatura argentina, ¿no? Aparecen muchos personajes en las cartas, no sé si lo han leído, pero en las cartas aparecen personajes como, bueno, Borges, Bioy Casares, Pica Lainez, Cortázar, digamos, me estoy olvidando algunos nombres, y eso también retrata no solamente el gesto, si se quiere, mediático de mostrarlos a ellos, sino también es un poco ese recorrido de la literatura argentina desde el vínculo con el editor, esto que se llama del dinero, esto que hablamos recién, ¿no? De Di Benedetto negándose a escribirle un prólogo, digamos, ¿no? Me parece que también habla un poco de esa dinámica, de esa cocina de la edición y de la escritura también, ¿no? Que eso me parece que es algo muy lindo en el libro. Sí, totalmente. Y de hecho, esa era otra cosa que no la anoté acá, pero que lo había anotado y apuntado, era eso, ¿no? De ver, bueno, a Cortázar, a Borges, bueno, Mujica Lainez también, como hablando de su obra, y también viendo en eso incluso las personalidades de los escritores y la generosidad o no, a la hora de estar hablando, bueno, de un escritor como era Di Benedetto. Entonces, hasta en eso también es como un gran acierto. Bueno, eso era más o menos lo que me parecía, no sé, como para que empezáramos a hablar o a desarrollar. Sí, antes yo me gustaría abrir el micrófono para las preguntas, pero hay algo que quiero destacar y tiene que ver con esto. Es el gesto también de Bajarlía, ¿no? Digamos, de escribir este libro, vos dijiste bien, en un Di Benedetto que no es el Di Benedetto de ahora, ¿no? En ese momento estamos hablando de un libro que iba a salir publicado a principios de los 90, todavía no estaba El Rescate. Hoy en día Di Benedetto es uno de los escritores, quizás de los 10 escritores más importantes de la literatura argentina.
y Bajarlía, digamos, ceder de alguna manera el protagonismo, digamos, ¿no? Bajarlía es un escritor una obra vastísima, Sí, muy total. versátil, digamos, ¿no? Muy reconocido. Hoy hablamos con Gabriel de los reconocimientos que tiene ahora de algunos autores y autoras contemporáneos. Pero bueno, ese gesto me parece todo escritor tiene un costado de ego, ¿no? Por supuesto. Y es lógico, mostrar una obra es mostrar una parte de uno, ¿no? De la obra, de la producción, de la creación. Pero sin embargo el gesto de él de hablar de su amigo, digamos, ¿no? De retratar la historia de su amigo, me parece un gesto muy, muy digno en un momento de adverso, digamos, ¿no? El libro, por las dudas si no lo han leído, arranca desde el golpe cívico-militar del 24 de marzo del 76, la noche esa que lo detienen a Di Benedetto, hasta el final, ¿no? Hasta la muerte, son los últimos 10 años de Di Benedetto. Bajarlía se corre de su lugar de protagónico, Sí. bien lo tenía, se corre para hablar de su amigo, digamos, ¿no? Por eso digo que es un gesto, es un libro, digamos, de una amistad, de un libro de amor, digamos, ¿no? De una amistad y también de un gesto de un escritor, como todo escritor, que saca un poco su ego y lo muestra Di Benedetto, ¿no? Y está, insisto, en este gesto de cuando él mismo, Bajarlía, expone, digamos, bueno, que su amigo le rechaza el prólogo, ¿no? Realmente. Y ese es un gesto realmente muy digno, digamos, ¿no? No lo conocía a Bajarlía en persona, pero me imagino, digamos, una persona de lo más digna en ese punto, y con ese gesto hace a alguien que obviamente la pasó mal. Y insisto en lo que decías vos, que para mí es muy importante, en un momento donde Di Benedetto no era el Di Benedetto de ahora. Totalmente. Ahora Sí, es una figura rutilante, ¿no? Digo, protagónica de la literatura argentina. En ese momento no. Y es el gesto de él de escribir sobre su amigo, un escritor, diríamos, uno más, Di Benedetto, en esos años, ¿no? Sí, exactamente. Cuando se hablaba antes, por lo menos, de Di Benedetto, había mucho de esto entre la gente muy cercana a él, que se hablaba de esto, de este olvido en el que había caído, esta cuestión de sirve el reconocimiento, pero a la hora de agarrar y de acompañarlo, bueno, ahí se borraban todos, los grandes o la gente que se esperaba que estuviera. Y él lo dice y no tiene problema en decirlo, y este texto también es verdad, es un libro que estaba pensado para que saliera publicado, y no creo que hubiera sido, que hubiera recibido simpatías de las personas implicadas en ese momento. Tal vez eso fue el motivo por el cual no se publicó, qué sé yo. Pero bueno, también eso me parece que también es algo, ¿no? Jugado de parte de Bajarlía, de escribir un libro donde muchas personalidades en las cuales están, algunas se nombran, otras no, otras uno puede intuir de quiénes se trata, están ahí. En gestos, digamos, no del todo dignos, ¿no? Para con Di Benedetto. Y eso también es otro gesto también, ¿no? Digamos, de voluntad de parte, ¿no? Digamos, de una... No sé si coraje digo, pero bueno, de un gesto realmente valiente, ¿no? Justamente de publicar un libro en personalidades que habían tenido una trascendencia hacia muy poco tiempo, ¿no? Estamos hablando sobre todo de los escritores que rodeaban, digamos, al alfonsinismo, a la cultura del alfonsinismo, ¿no? Que fueron los que prometieron a Di Benedetto un lugar, un reconocimiento que nunca tuvo, ¿no? En el regreso al exilio y eso. Esas personalidades están ahí, algunas no están nombradas, pero uno las puede intuir, y eso también, ¿no? Bueno, enfrentarse a eso con esta, en un libro, bueno, es un gesto también, ¿no? Digamos, de valentía, insisto con eso, ¿no? Sí, a mí me parece que eso, la verdad es que ahora se han publicado muchísimas cosas de Di Benedetto desde que fue rescatado. Y realmente y sinceramente, para mí lo más novedoso que se ha publicado en el último tiempo es este libro que fue escrito mucho tiempo antes de que Di Benedetto fuera rescatado. Realmente me parece un aporte en ese sentido. Sí, eso es una cuestión autorreferencial, pero me parece que es un documento también que se necesitaba, digamos, ¿no? Quizá para no develar los motivos de la detención de Di Benedetto, ¿no? Que eso es algo que todavía sigue generando rumores, digamos, ¿no? ¿Por qué lo detuvieron? ¿Por qué el tormento que tuvo? Porque en realidad fue una dictadura totalmente sádica. Bueno, ¿no? Los adjetivos son redundantes, digamos, para pensar un poco la última dictadura militar. Pero el tema, digamos, de Di Benedetto, que es un personaje, y esto lo decís vos en el libro, era un personaje que él se declaraba antiperonista, no era un tipo de izquierda, digamos, ¿no? Di Benedetto. Es una situación rara la que pasa con él, ¿no? Bajarlía, digamos, en este sentido viene a trabajar sobre ese tema, no para aclarar eso, porque creo que hasta el día de hoy no está del todo claro,
el motivo, digamos, de la detención de Di Benedetto, pero sí me parece para justamente mostrar esa parte, ¿no? Esa parte que también uno tenía el dato de que Di Benedetto había sido detenido, desaparecido. En el caso yo vivo en La Plata, muchos sabíamos que había estado en la unidad 9, una unidad muy conocida allá en La Plata, sabíamos eso, pero bueno, lo que no sabemos todo esto, y menos aún todo el recorrido que hace Bajarlía, digamos, ¿no? Por su amigo, digamos. Eso me parece que en ese sentido es un documento muy interesante de un escritor que hoy en día, insisto, ¿no? Está en digamos, el top 10 de la literatura argentina, sin exagerar, creo, ¿no? Y hay un punto también en el libro, lo que yo había podido reconstruir era que Di Benedetto sabía que lo iba a ir a buscar. A él lo detienen, a Di Benedetto lo detienen el 24 de marzo a horas de instalado el golpe. O sea, se dice que era el primer periodista del golpe militar, digamos, detenido. Él llama a su hija a la noche y le dice, bueno, esta noche no duermas en casa. Él sabía que lo iban a ir a buscar. Pero lo que yo no sabía, nunca lo habían leído ni escuchado en otra parte, es que había tenido 2 atentados antes, que eso me parece además también como una gran novedad, que en Mendoza había tenido 2 actos más en los que de alguna manera había tenido avisos de que le estaban diciendo, fíjate lo que estás haciendo, cuídate, lo que sea. Es como un detallecito, pero me pareció muy novedoso también porque no había aparecido en otra parte. Sí, eso es verdad. Para mí fue una novedad eso, sí. En el libro que vos escribiste sobre Di Benedetto, vos retratás, digamos, los atentados que tiene el periodismo en Mendoza, ¿no? Hay un atentado a la Asociación de Periodistas, creo, ¿no? Sí. Que le tiran unas bombas, digamos, ¿no? Sí, habían detenido otro periodista del diario Los Andes. Claro, la misma noche, ¿no? Pero yo no estaba, digamos, esta data que decís vos, digamos, ¿no? Esta data justamente, digamos, de 2 atentados a Di Benedetto que en verdad, bueno, se visualizan en este libro. Yo no, insisto, no sabía, ¿no? Eso vamos a aclarar una cosa también, que Di Benedetto también nunca se animó nunca quiso hablar del tema, ¿no? Digo, no. Eso también. Por eso, y ahí es cuando también se nota esa amistad, porque hay un montón de cuestiones que cuentan muy en detalle Bajarlía y que él muy poco se refirió por arriba o trataba de no hablarlas, y él las cuenta tal cual. O sea, poca gente cercana a Di Benedetto sabía las cosas como él las cuenta acá. Entonces eso también muestra la cercanía que tenían. Totalmente, sí, claramente, incluso cómo se nombra. Incluso me acuerdo cuando estábamos editando el libro, que le pregunto a Gabriel si era Divi, ¿no? Bueno, ese apodo de la amistad, digamos, ¿no? Porque, bueno, una parte me parecía en B larga, me corta, pero me llamó la atención eso de Divi, ¿no? Digamos, esa cosa de la amistad, eso, ¿no? Y eso en el libro se nota claramente. Y esas cartas, además, es fabuloso también leer esas cartas de ida y vuelta, en el que también hay ese lenguaje que aparece y que asoma. Digo, que se muestra a ellos también, es muy hermoso leerlos en ese modo también. Sí, lenguaje también hoy en día como literario, ¿no? Digamos, las cartas en sí, digamos, más allá que no vamos a estar en discusión si las cartas son un género literario o no, pero sí es un género literario en el sentido de la postura que tiene la carta, ¿no? De la postura, cuando uno escribe una carta se esmera en la puntuación, el querido tal, ¿no? Y eso Totalmente. También es algo, uno entra a un momento como una especie de pasado literario, ¿no? Que está bárbaro, qué sé yo, está bárbaro. Sí. Los vinos, esos encuentros con vinos que también asoman ahí, que es interesante. Bueno, es eso, ¿no? De vuelta, como la idea de amistad y qué hace uno por un amigo o no en esos momentos en los que se necesitan las amistades. Bueno, preguntas, a ver, quiero hacer preguntas. ¿Alguien se anima a alguna pregunta? ¿Se escucha bien ahí? Sí. Quería saber, yo no vine en sí porque había leído antes el libro, es más, lo quiero leer, y quería pedir si puede ser como alguna recomendación, porque siento que siempre estos temas quedan como muy de nicho, entonces quedan en los escritores, el mundo del arte o el mundo de la cultura, que si bien es muy lindo, a veces para lo que es divulgación, por ahí muchos se pierden de este tipo de noticias o de testimonios. Y quería saber si para alguien que no es de este mundo, ¿qué recomendación ustedes darían? ¿Cómo se lo explicarían a alguien que no es de este mundo, capaz? ¿Por qué es tan lindo de leer? Sí, ¿por qué es tan lindo de leer este libro y qué les puede aportar? Ok. ¿Arranco yo?
después lo dejo al editor. Es un libro en el que un escritor y poeta recupera su vínculo de amistad y los últimos días de otro escritor que marcó una historia en las letras argentinas y refleja esa amistad desde un lugar muy, muy generoso y muy amoroso, y reconstruye una época que es la época en la democracia en pleno, recién haciendo sus primeros pasos también, ¿no? Entonces es interesante por eso, porque es una amistad entre escritores, porque cuenta la historia de alguien que fue detenido, que sobrevivió y que de todos modos, más allá de que haya tenido la libertad, pagó en el cuerpo y en su vida y en su obra todos los estragos de la dictadura, que eso es también algo que aparece en el libro. Y es interesante por eso también. Creo que repone y explica una época a partir de eso. Y lo hace a partir de cartas, lo hace a partir de un diario de la muerte de su amigo, que es muy triste y es muy hermoso, que ahora vamos a leer un cachito también. Y a la vez es eso, porque es siempre interesante ver en esa intimidad de amigos escritores cómo se une la amistad, la vida cotidiana y la literatura. Por eso digo yo. La pregunta me parece muy, muy interesante, porque a uno lo saca, a mí por lo menos, nos saca del lugar, por un lado, me saca del lugar por el cual yo elegí editar este libro, ¿sí? Yo hablé con Gabriel, fue la primera reunión que tuve con Gabriel, después con Primavera, son los hijos de Bajarlía. Cuando yo me enteré del libro, me enteré por una nota que había salido en Lezama, una revista que ya no está más, revista Lezama. Creo el autor Ortiz había escrito la nota. Bueno, me enteré por el libro, hablo con Lautaro, yo lo conozco, y me dice, sí, ese libro, fíjate, está por publicarse. Él me da una data muy, muy concreta. Bueno, yo inmediatamente me contacto, bueno, me derivo un poco, pero ahora vuelvo a la pregunta tuya. Entonces yo inmediatamente lo que quería era editarlo, porque era eso, era el encuentro de dos figuras muy fuertes, Bajarlía y Di Benedetto. Entonces, por lo tanto, y Di Benedetto en ese momento, aclaremos, ya era una figura, ya estaba en el top 10, ¿no? Vuelvo a decir eso. Por lo tanto, digamos, tenía, bueno. Ahora, cuando leí el libro, que Gabriel me pasa una copia de las pruebas de Galera, el libro es una tragedia. Es una tragedia griega, una tragedia, digo, griega en el sentido de lo clásico. Es una persona que cuenta, un amigo que cuenta, digamos, cómo lo detienen en la noche más oscura, en el comienzo de la noche más oscura de la historia argentina, cómo lo detienen y cómo el amigo hace todo lo posible para que esa persona se salve y para que viva, después de ese tormento que viva lo mejor posible. Todo lo que hace Bajarlía después para que vuelva Di Benedetto al país es de un gesto también, un gesto, insisto, y quizás exagere, pero no tanto, heroico también de él. No solamente antes, perdón, las visitas a la cárcel. No quiero contar porque el libro yo creo que te va a interesar, porque las visitas, las descripciones que hace cuando él lo va a visitar a la cárcel, cómo le entrega papeles a Bajarlía. Es un libro realmente, si uno lo pone, sí, voy a hacer algo medio en contra de lo que dije recién, pero si uno limpia un poco los nombres y cuenta la historia llana, parece que fuese una historia de ficción de una serie. Realmente, porque es una tragedia. Y después el final. El final es una muerte en soledad, un tipo triste, muy triste, Di Benedetto, y un amigo que hizo todo lo posible porque esa persona viva lo mejor posible. Es una historia muy conmovedora, realmente. Mira, lo leyó una persona que me compró el libro porque había salido una nota en Página, creo, en Página 12, y me dice, che, Ramón, él no es muy lector de literatura, es periodista, y no es muy lector de literatura. Me dice, che, un vecino, dice, quiero comprar este libro. Bueno, y le dije, ¿leíste lo de Di Benedetto? No, me dice, Bajarlía no, tampoco. Bueno, yo te lo vendo. Bueno, y después me escribe, y me manda una foto en el verano, y me dice, me impactó el libro. Y me parece que tiene que ver con eso también, qué es lo que se cuenta. Y realmente es una tragedia porque se cuenta los últimos 10 años de un escritor, digamos, que pasó un tormento, y todo lo que hace el amigo, Bajarlía, porque esa persona no solamente sobreviva, que sobrevivió, por suerte, y después todo lo que hace para que él viva bien, digamos. Las cartas, que hoy describía Natalia, son cartas, digamos,
muy frescas, muy tiernas, tristes también, y ese final es un final conmovedor. Entonces también es como que si vos despojás a los nombres, es una historia ficcional y, bueno, una tragedia, ¿no? O estoy exagerando, digo, pero... Es así, está igual. Está buenísimo el ejercicio ese, porque uno a veces llega así, ¿no? Como viéndolo y listo, nos quedamos en los nombres, que está bien, pero a la vez, cuando sacás todo eso, lo que asoma es eso, es un amigo tratando de salvar al otro de la noche más oscura. En historias de amistades hay muchas, ¿no? Digo, que yo, no sé, pienso Cuenta conmigo de la película, pero hay muchas historias, ¿no? Ahora, que atraviesen dos escritores, la dictadura militar, el exilio, el regreso de la democracia, con todas las esperanzas que trajo eso y que en el caso de Benedetto no fueron tantas. No digo que no estoy digamos, decir, claramente no estoy hablando mal del regreso a la democracia, sino las expectativas que generó en Di Benedetto y que no se lograron. De hecho, al poco tiempo que él llega muere. Digo, entonces también es como... Es muy interesante por ese recorrido que hace, ¿no? Quizá, digamos, si algún productor de la serie podría hacer tranquilamente una historia ficcional, despojando los nombres y el pasado que tienen esos nombres, que son muy fuertes. Di Benedetto y Bajardía son muy fuertes, pero despojando eso es una historia ficcional de una amistad y de una tragedia, ¿no? Me parece. Totalmente. Sí. Está buena la pregunta. Está bueno cuando hace... ¿Sabes por qué? Perdón, porque esa pregunta que uno a veces no se la hace, también está bueno que uno lo haga como editor. ¿Qué uno tiene para ofrecer de este libro, aparte de la figura de Benedetto y la figura de Bajardía? ¿Sí? ¿Qué uno tiene para ofrecer? ¿No? Digo, eso es un poco lo que yo tengo una pequeña experiencia escribiendo guiones, bueno, ¿no? Y la pregunta, ahora estoy en un proyecto actual, y la pregunta te hace, yo como guionista, ¿no? Los productores te dicen, bueno, ¿qué tiene de original esa historia? Y vos decís todo, porque la escribo yo, porque no sé todo. Pero bueno, pero después te hace pensar, ¿entendés? Bueno, ¿qué tiene de original realmente, no? En este caso, y esto es algo parecido también. Bueno, ¿qué tenés más para ofrecer aparte de esto? Y es muy interesante esa pregunta. Creo que hasta la deberíamos adoptar los editores para pensar también en este tipo de libros, ¿no? En este tipo de libros. Capaz en una ficción es más fácil, ¿no? Porque editas una novela, bueno, es la historia, está la historia ahí. Pero en estos libros testimoniales, bueno, es eso, ¿no? Es muy interesante la pregunta, en serio, me pareció. Y otro punto que acá repasando que también es interesante es como Bajardía además analiza la obra de Di Benedetto también en otros momentos. Habla de la espera, habla del objetivismo, también está la cuestión analizada desde su punto de vista, de esas cuestiones, de encuentros en el diario Los Andes. Voy haciendo memoria de cosas que me había olvidado de anotar y que están presentes. Sí, aparece el Bajardía intelectual, digamos. Sí, ¿no? Exacto, que también asoma ahí en el libro y que es muy interesante también. ¿Preguntas? Bueno, preguntar también ustedes. Pregunta, no sé. A ver. Ahí, para ir cerrando y si después para también leer esa partecita que es muy linda, que hoy hablábamos, si quiere alguien preguntar. ¿Ya está? ¿No? Nadie se anima una pregunta así, no importa, de esto... Ah, ya, ahí va. Bueno, la verdad que como lo van contando me van pasando imágenes también de todo. Y me quedé pensando en los hijos cuando le decís, bueno, hay que editar el libro, ¿no? Que es para ellos, que es movilizante, ¿no? Para decir, bueno, esto va a estar plasmado, esto porque es historia. A mí me atraviesa como historia. Yo era estudiante en esa época, estudié en la dictadura y todo lo que aflora la democracia a mí me moviliza muchísimo. Así que bueno, pensaba en esto, en los hijos, ¿no? En el momento que le decís, bueno, a ver, vamos a sacar esto que está guardado.
Bueno, esa es una pregunta más para los hijos que están acá presentes que para mí. No sé, eso... a mí lo que me llamó la atención es encontrarme con un libro casi editado. Las pruebas de galera. Las pruebas de galera es lo último que se corrige antes de pasar a imprenta. Creo que estaba diseñado el libro, ¿no? Estaba diseñado. Es decir, faltaba 2 pasos para la imprenta. Y eso me llamó la atención cuando Gabriel me dice, nos encontramos en un bar ahí en el Carolina Ortiz y Corrientes, creo, ¿no? Después de un desencuentro que hubo, primer desencuentro que hubo. Desencuentro en el sentido que no iba a encontrar un lugar y yo me confundí de pizzería, bueno, cosas. Y me acuerdo que vi eso y me llamó la atención, porque comúnmente uno lo que se encuentra es, en algo inédito, es un manuscrito, digamos, ¿no? Una impresión o un documento Word o un PDF de un libro. Pero este era el libro, las pruebas de galera, con prólogo, ¿no? Bueno, es más, el sello de la editorial creo que estaba, ¿no? Que lo iba a editar. Entonces también era eso, era como, bueno, ahora que hacemos 30 años después. Era como, bueno, ahí también tiene un poco lo que quería hablar, pero bueno, también es importante el rol de las editoriales independientes también, ¿no? De rescatar ese tipo de trabajo, ¿no? Eso también me parece interesante para pensar que no es solamente un hobby o solamente una, no sé, sacarnos las ganas de ponernos como editor o editora, sino también este tipo de libro. Este es un libro, yo creo, bueno, ya lo hemos elogiado mucho, no voy a repetirlo, pero me parece que eso también es importante, ¿no? Porque ese rastreo que a veces hacemos algunas editoriales, encontramos este tipo de libros, ¿no? Para pensarlo. Pero bueno, vuelvo a lo que decíamos, eso, a mí me llamó la atención eso, ¿no? Ver cómo ese libro estuvo esperando 30 años, ¿no? Insisto, verlo, imagínate vos verlo en un libro que... Yo soy editor, sabés que ese libro está a 2 pasos de la imprenta y a 3 pasos de ser libro. A mí eso nunca me pasó. Me acuerdo y más, todavía tengo la copia original, la tengo ahí porque, bueno, porque es parte de la trayectoria del libro. No sé si ustedes quieren decir algo de esto, la que preguntaba ella. Sí. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Mira, 2 temas, porque también ante la primera pregunta quería aclarar algo. En cuanto a lo que contás, vos preguntabas de la historia y qué sé yo. El título de Diario de una agonía es porque a nuestro padre la cosa que más le dolió es que cuando lo incentivan a volver de Europa, a volver de España, para volver a estar en Argentina, a pesar de que hubo una buena intención de que vuelva, no tuvo ningún reconocimiento y se murió deprimido justamente desde que volvió. Es decir, ahí el libro cuenta detalles de cómo lo traen a la Secretaría de Cultura y cómo en realidad no le dan el espacio que merece. Por eso a nuestro padre lo que lo mataba era ver cómo se venía cayendo de a poco y cómo nadie le daba el espacio que hoy, gracias a Dios, tiene, digamos, que se le termina dando. Pero él lo veía ahí y decía, volvió y volvió para nada, volvió para estar peor. Bueno, y yendo a lo tuyo, el libro no se editó en su momento, no vamos a dar nombres, pero el editor se asustó porque había nombres de escritores muy importantes que le hicieron venir y esos grandes escritores importantes después no le dieron el lugar. Entonces, el editor al último momento dice, tengo miedo que a mí me hagan juicio. Con lo cual, en el libro, incluso, hubo que evitar esos nombres en el libro publicado, digamos, nuestro padre lo decía literalmente. Porque Di Benedetto se lo dijo literalmente, me llama tal, me dice tal que venga y después cuando vengo resulta que no tengo el lugar que tengo que tener. Por eso Di Benedetto cae en una depresión importante y por eso mi padre le parte el alma y hace este libro. Pero la realidad es que cuando nosotros vemos que Ramón finalmente se interesa 30 años después, obviamente es una alegría. Todos los libros, digamos, que nosotros desde que nuestro padre falleció tenemos un montón de inéditos y hemos logrado que salieran hasta ahora 4 de sus inéditos. Y estamos obviamente en la búsqueda de que sigan saliendo, porque sabemos que hay grandes libros que siguen ahí. Me hace acordar un poquito, aunque no tiene nada que ver, con Kafka, que hasta que no se murió no pasó nada, digamos, hasta que Max Brod nos dijo, bueno, este tipo hay que publicarlo y recién se conoció Kafka después de muerto Kafka. Bueno, nuestro padre no es lo mismo, no voy a hacer un paralelismo, pero digo, hay libros que están esperando y que tienen un gran valor y bueno, ojalá alguna vez salgan, ¿no? Pero... Yo quiero agregar, yo soy la hija,
Y quiero agregar que realmente es una emoción que, bueno, Ramón se haya animado a este libro, porque fue un libro que mi padre hubiese querido que saliera en la época que tendría que salir, no a posteriori. Y bueno, que alguien aparezca con el deseo de ponerlo y volverlo a la luz, es como, bueno, reivindicar ese deseo de él, claro, de hacer justicia también por Di Benedetto, ¿no? Digo, es esa carne de él diciendo, bueno, Di Benedetto va a tener su lugar en este relato. Y bueno, y gracias por haberte jugado también a eso. Te vi la gana y me parece que tenés todo tan fácil, te vino todo tan fácil, que no solo ganas, casi una obligación. Tenés música que le van a poder poner a la película y a la ficción el hijo y el nieto, así que lo tenés todavía. Te comprometieron. Bueno, falta el Inca, pero bueno, lo vamos a reflotar, lo vamos a aguantar, lo vamos a resistir al Inca, lo vamos a resistir. Bueno, preguntas, a ver, alguien que quiera alguna pregunta para ir terminando. ¿Estamos bien de tiempo? Como, a ver, 5 minutos, bueno. Preguntas que quieren hacer para ir cerrando. ¿No? Bueno, no, yo una cosita más que salió esto habló Primavera y Gabriel. Siempre en los libros, cuando se editan, hay una voluntad del otro lado de que se editen, ¿no? También eso es importante. Más allá que la relación, sin conocer al padre de ustedes, fue una relación, me parece, afectuosa, digo, porque a veces pasa que los hijos son los que ponen trabas a la hora de reeditar los libros. Digo, puedo dar varios ejemplos de experiencia que no los voy a nombrar, por supuesto, pero eso también es importante, no es algo menor, porque a veces también, ¿no? Los hijos, por cuestiones quién sabe qué, son la principal traba de que el padre o la madre se publique. Y eso también, en ese sentido, más allá de algunas diferencias que hubo y algunas idas y vueltas con algunas cuestiones que suele pasar, ustedes siempre estuvieron predispuestos en todo sentido, ¿no? Digo, eso también lo quiero destacar porque, bueno, pasa lo contrario también, no siempre es tan fácil editar un libro y sobre todo con el contenido afectuoso que tiene el libro, ¿no? Perdón, y reforzar algo en base a lo que decías, bueno, lo que veníamos diciendo un poco, ¿no? De la valentía de ir con ciertos nombres, de mencionar a ciertas figuras de la cultura, a ciertos escritores. Él también era escritor, era poeta, entonces era jugársela sabiendo que él mismo estaba acabando, que estaba poniéndose trabas a su propia obra también, porque no sé cuántas personas están dispuestas a jugársela, o sea, hoy por hoy, haciendo el paralelismo con otras figuras que sean del momento, digo, en eso también es él mismo jugando su lugar para hablar de esas cuestiones. Eso me pareció que Juan Antel es tal cual. Bueno, lo hablamos hoy, ¿no? Digamos, aparte, insisto, esto de salir del ego de escritor, que todo escritor y escritora lo tiene, no es prioridad de bajarlía, todo escritor lo tenemos. Yo también soy escritor. Cuando publico un libro quiero que lo lean todos y todas. Y eso también, insisto, ¿no? Y poner en primer plano a su amigo, ¿no? Y esto es lo que hablamos hoy a partir de la pregunta que hacía ella. Pero bueno, eso también. Y con el riesgo que eso tenía, porque él lo iba a publicar en el 92, y recuerden, por las dudas, que Alfonsín había dejado el gobierno en el 89. Muchas figuras que se insinúan y que se nombran ahí todavía estaban vivos y todavía seguían pesando dentro del ambiente literario. Totalmente. Pero también eso también, ¿no? Digo, figuras que, bueno, que no viene el caso ahora a nombrar, pero que son figuras que en ese momento todavía tenían cierta poder de decisión, digamos, ¿no? Y eso también, bueno, fue jugársela. Ahí un poco explica lo que decía Gabriel. Yo sabía esa historia porque Gabriel me la contó. No quería contarla porque, bueno, no sabía si ustedes querían contarla, pero bueno, fue así, tal cual me lo contaste vos. Y eso también un poco habla, ¿no? De que el libro también tuvo ese costado oscuro, digamos, ¿no? Fue también una víctima de la espera, ¿no? Como Di Benedetto y como tanto habla eso en el libro. Dale, vamos cerrando. Bueno, lee esa parte, que es una parte muy linda. Bueno, y después termino agradeciendo. Bueno, hacemos rápido porque
se nos termina el tiempo, acortamos un poquito. Bueno, es una partecita del diario justamente de los últimos días de Di Benedetto y es la voz de Bajarlía. Y arrancamos por el 10 de octubre, que es el último día. 10 de octubre, hora 22. No quiero verlo, pero entro. La muerte es un juego sadomasoquista que se desliza sobre un tablero. Se puede prever el final, pero nunca la última jugada. Antonio respira lentamente con el ronquido de la flema. Es el apocalipsis. Tiene los ojos abiertos, la boca abierta, el infierno abierto. La noche está rota y abierta para él, próxima a devorarlo. Su cuerpo sigue cediendo. Solo funciona medio riñón o casi nada. Sus pulmones están invadidos. Su corazón es ya un enigma sin sonido. Veo su rostro lívido, sus carnes aplastadas, sus huesos en fuga. Se muere, dice Lucita. Está en coma 3, añade Graciela. Maldita muerte, digo yo. 10 de octubre, hora 23. Llamado del hospital. Graciela llorando me comunica que Antonio ha muerto a las 11 de la noche, una hora después de mi visita. Maldita muerte, ¿cuándo dejarás de parir? Bueno, ahí también está el valor literario del libro, ¿no? Digo, esa parte que es muy fuerte y contundente. Bueno, muchas gracias. Quería decir que este stand era el stand, pertenecía al stand de la Secretaría de Cultura de Nación, que por decisión del Poder Ejecutivo, ¿sí? No está y la provincia lo ocupó. Entonces también es doblemente importante que este libro se presente acá en este espacio, que justamente es un espacio merecido y que bien ocupado está. Los vacíos a veces se llenan con literatura y buenas intenciones también. Quería decir eso. Muchas gracias por estar acá. El libro está ahí, si quieren comprarlo, está ahí en el mostrador. Muchísimas gracias por estar acá y gracias, Natalia.